Hola, mi nombre es Víctor Ismael Mendoza Cabrera y voy a presentar mediante tres fotografías mi vida antes, durante y después del COVID-19. En este trabajo voy a realizar un análisis semiótico de tres imágenes elaboradas por mí acerca de mi vida antes, durante y después de la pandemia, utilizando lo aprendido en clase y los diferentes temas que se abarcaron. En la primera imagen quiero comunicar cómo fue mi vida antes de la pandemia. Como se puede ver, aparezco yo corriendo rápidamente. Aparece un efecto de dispersión que aparenta que yo estoy corriendo a máxima velocidad. También se puede observar luces neón que están en el fondo de manera distorsionada. El significado denotativo de esta fotografía, como se puede ver, es el correr, o en dicho caso, ejercitarse, ya que aparezco justamente en movimiento. Y el significado connotativo es que desde el punto de vista de mi subjetividad es cómo fue mi vida acelerada y qué tan rápido iba mi vida antes de la pandemia. El hecho de tener cientos de actividades que realizar al día o hacer dos o tres tareas al mismo tiempo y justamente ese efecto de desenfoque y aceleración que está en la fotografía quiere resaltar de manera exagerada ese aspecto. La figura retórica que yo escogí para esta imagen fue el símil, ya que quise hacer una comparación. Quise establecer una relación de semejanza entre mi persona, o sea, yo corriendo, y el corredor olímpico Usain Bolt. Y aunado a toda esta información, pues también la clase de signo que yo elegí fue el icono. Todo esto porque quería hacer una comparación entre lo rápido que yo sentía pasar mi vida antes de la pandemia, como para mí, al igual que Usain Bolt en su carrera de 100 metros planos, las acciones duraban menos de un segundo. Yo sentía cómo pasaba el día y el día y el día de manera tan rápida que ni siquiera podía disfrutar esos pequeños placeres de la vida que actualmente he podido aprender a disfrutar. Bueno, el significante de mi fotografía es la luz neón que se puede apreciar en el fondo de la misma. Y en cuanto al significado que yo le quise dar a la luz neón fue más bien una comparación, porque para mí las grandes ciudades urbanizadas como Nueva York, Tokio, Hong Kong, incluso la Ciudad de México, son estas ciudades donde todo tienen espectaculares color neón, tienen diferentes letreros. Entonces justamente para mí la luz, las luces neón simbolizan la vida urbanizada, ¿no? Esta vida en la que yo estaba inmerso antes de la pandemia, en la que yo siempre salía a la calle, a diferentes sitios, a hacer diferentes cosas. Bueno, la segunda fotografía representa cómo estoy lidiando actualmente con la cuarentena. Se puede observar a mí sentado haciendo una pose de meditación, ya que la meditación es algo que he empezado a practicar en esta cuarentena y es algo que me ha ayudado mucho, no solo emocionalmente, sino también físicamente y espiritualmente. En el fondo se puede ver una luz verde que emana de mi persona y cómo una sombra negra intenta opacar esa luz, sin embargo no lo logra en la totalidad. También se puede observar que estoy utilizando unas alas y estas alas están representadas por mis manos. El significado denotativo de mi imagen es, como se puede ver a simple vista, la meditación. Y el significado connotativo de la misma es lo que para mí representa. En este caso representa la serenidad y la introspección. A diferencia de la foto anterior donde lo que quise recalcar con el correr es la fugacidad del tiempo en mi vida, aquí justamente es acerca de la serenidad que esta cuarentena me ha obligado a adoptar. Justamente como en este tiempo de cuarentena he aprovechado la introspección personal para conocerme mejor como ser humano. Y justamente eso me ha ayudado a estar más en paz conmigo mismo y a lidiar con esta cuarentena de una mejor forma. La figura retórica que yo quise representar en mi fotografía es la metáfora. ¿Por qué? Porque quise hacer una comparación de dos imágenes diferentes, pero que una de ellas no estuviera mencionada implícitamente dentro de la fotografía. Y el tipo de signo que yo elegí fue el símbolo, porque por medio de mis manos quise hacer referencia a este símbolo tan importante y justamente es la imagen que no está mencionada implícitamente en la fotografía. Este símbolo es un símbolo griego llamado la vara de Asclepio.
Este símbolo hace referencia a la curación y a la medicina, y es justamente el significado central de esta fotografía, que yo he estado en aislamiento social debido a que no solo quiero proteger mi salud, sino que también quiero proteger la salud de las personas que me rodean y la salud de mi sociedad en general. El significante de esta imagen está representado por la luz verde rodeada de una sombra negra. Bueno, el significado de estos dos mismos conceptos es que la luz para mí representa la serenidad, esa serenidad que solo he alcanzado mediante la meditación y mediante el autoconocimiento de mí mismo. Y la sombra representa todas esas adversidades que ha traído la pandemia, no solo socialmente y económicamente, sino también personalmente. Y el cómo yo por medio de esta introspección y de la meditación he logrado afrontar estas adversidades. La última foto representa el cómo me gustaría estar después de la pandemia. Como se puede ver, estoy yo adoptando una postura de baile. En una de mis manos estoy sosteniendo un círculo negro y en la otra un círculo blanco. Al igual, hay dos líneas de esos mismos colores que están rodeando esos círculos. El fondo es azul. El significado denotativo de esta fotografía, como se puede apreciar, es mi postura de baile. Y el significado connotativo es justamente que para mí el baile representa equilibrio, ya que considero que un bailarín no solo debe tener aptitudes físicas, sino también debe estar enfocado en lo que hace y debe tener una gran fortaleza mental y emocional. Por eso es que justamente eh, el como me veo después de la pandemia es una persona mucho más equilibrada, tanto en el aspecto físico y energético que yo había adoptado antes de la pandemia, como también el aspecto más introspectivo y más sereno que he adquirido durante esta pandemia. La figura retórica que yo escogí para esta imagen es la antítesis, ya que busqué hacer una contraposición de dos diferentes recursos en mi fotografía. Y aunado a esto, justamente la clase de signo que yo escogí para mi fotografía es el símbolo, ya que la idea central de mi fotografía fue hacer una representación del símbolo yin yang, este icónico símbolo que para mí es justamente la manera en cómo yo quiero estar en el futuro, ya que el principio filosófico del yin yang es la contraposición de dos fuerzas opuestas entre sí, pero que se complementan y tiene que existir una para que exista la otra. Y en el momento en que estas dos se unen, crean algo nuevo, una fuerza distinta. Justamente yo veo a este lado blanco, yin, como mi etapa anterior a la pandemia, esta etapa llena de vitalidad, esta etapa llena de cosas que hacer, esta etapa de fugacidad de tiempo. Y por otra parte tenemos al Yang, que para mí representa la vida durante la pandemia, esta vida de introspección, de serenidad y de autorreflexión. Y justamente quiero aprender quiero aplicar lo que he aprendido en estos dos periodos de mi vida para que en un futuro pueda yo crecer como persona y ser una persona mucho más controlada en sus emociones, en sus pensamientos y en sus acciones. El significante de mi fotografía es mi propia vestimenta, una camisa blanca y un pantalón negro. Y el significado justamente representa, como ya vimos en la simbología y en la figura retórica, la dualidad de dos fuerzas que se contraponen. Esto simplemente lo utilicé como un apoyo visual. Bueno, mis conclusiones sobre este trabajo serían justamente lo interesante que fue poder conceptualizar vivencias, experiencias o modos de vida a través de una imagen, utilizando todos los recursos vistos en esta clase acerca de semiótica. Y justamente aunado mucho a esto, como opinión personal, lo disfruté bastante, la verdad. Creo que fue una grata experiencia poder utilizar todo lo aprendido de semiótica durante el curso a una aplicación real y sí, sobre todo a una aplicación que tenía que ver con mis vivencias personales. Creo que eso lo hizo mucho más enriquecedor y mucho más interesante.